Bienvenidos otra vez a La Trinchera Podcast con Larimar Fiallo, una servidora, y Orlando Jorge Villegas. Aquí tratamos los temas que te importan y que te impactan, y hoy no va a ser la diferencia. Vamos a tratar un tema que ha impactado y ha conmovido la sociedad dominicana, y es el caso del actor Andrés Castillo y su supuesto acoso, la palabra que se ha utilizado es acoso, a una menor de edad. Bueno, muchísimas pasiones se han removido, muchas palabras se han utilizado, entre ellas acoso, abuso infantil, intento de secuestro. Ahora, recientemente se le ha dado la libertad pura y simple al actor y se ha determinado que no había un caso de acoso, que era por lo cual lo habían procesado inicialmente. Bueno, muchas opiniones. Los expertos en derecho dicen que no era la forma de haber tratado el caso, pero nosotros sí traímos una experta en el caso de hoy. Ella se llama Julia Muñiz y es experta en derecho de familia. Vamos a ver qué dice Julia sobre este caso y vamos a explorarlo un poquito más a fondo. Hola, Orlando. Hola, Larimar, así es. Como siempre, nosotros buscando la manera de orientar y de explicar situaciones que se presentan en el país, y otras también porque Julia, nuestra invitada de hoy, una querida amiga, es abogada, especialista en diversas materias, pero en este caso vamos a hablar de algunas tipificaciones que nuestra legislación no contempla en materia de acoso y de otros aspectos de nuestra vida, de nuestro día a día, que con ella lo vamos a abordar aquí en La Trinchera. Julia, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Realmente es una experiencia bastante novedosa y compartir con ustedes para mí de verdad que es un honor. Julia, como dije, tú tienes muchas áreas de expertise en el derecho, pero eres una abogada que te has especializado en también aspectos vinculados a la niñez, la adolescencia y también temas vinculados a violencia de género, entre otras cosas. En el caso de este actor, Andrés Castillo, que es un caso que ha sonado, tiene casi un mes sonando, fueron presentadas las llamadas de él a una menor donde él la intentó sustraer, que es lo que las llamadas dan a ver. Y la gente está en shock porque dicen, pero están las llamadas, están las pruebas, están las evidencias, o por lo menos algunas evidencias, y de repente lo dejan en libertad. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, mira, lo primero que nosotros tenemos que entender es que la materia en la cual se envuelve es muy técnica, ¿no? Entonces hay tecnicismos jurídicos con los cuales debe trabajar el actor en justicia. Entonces, ¿qué sucede? El caso, si nos vamos un poquito atrás, lo primero que tenemos que ver qué fue lo que realmente sucedió. Cuando escuchamos la llamada, ¿ustedes escucharon alguna invitación sexual? No. ¿Ustedes escucharon en algún momento alguna insinuación en el marco sexual? No. ¿Qué él hace? Él lo que en la llamada hace es que la invita, ¿no? La instiga a que ella salga sin autorización de sus padres, algo que los menores de edad no pueden hacer, deslumbrándola con un ofrecimiento de algo que es extremadamente atractivo. Y que si ella no iba en ese momento, perdería la gran oportunidad de su exactamente, vida. Ella iba a perder la oportunidad de su vida. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú escuchas todos estos elementos, tú estás transitando a través de nuestra legislación, ojo, porque es por ahí que hay que irse en la ruta, a lo que es un abuso infantil en el marco psicológico. ¿Por qué? Porque lo que hace es que la trata de seducir para que ella cometa una acción a la cual ella no accedió, no se materializó en el ámbito sexual, pero sí hubo un tipo de violencia en el ámbito psicológico. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se interpone el proceso, ¿cómo lo interponen? Como acoso sexual. Entonces, la tipificación no coincide, no concuerda, pues, con lo que realmente sucedió en el caso. Entonces, el actor en justicia, ya cuando llega donde el juez, con las pruebas que se le presentan, el juez no está para moldear el expediente. El juez está para, con las pruebas que se presentan, tomar una decisión. Porque entonces dicen, bueno, ¿y por qué el juez no cambió? Porque no, ese no es el rol del juez. Claro. Pero tú me habías explicado fuera del aire que no constituye acoso precisamente porque para que sea acoso tiene que tener varios factores. Explícanos cuáles son los factores que constituyen acoso según la letra. Mira, lo primero es que nosotros no tenemos en nuestra legislación tipificado el acoso. Vamos a arrancar por ahí. O sea, no existe acoso. No, en las leyes dominicanas. En la parte tipificado, no. Aquí está la violencia, ¿no? Está el abuso infantil, pero la palabra acoso como tal, recordemos que tenemos la problemática
con los caballeros de aquí de la izquierda mía, del Código Penal, y tenemos el tema de que tenemos un código de niños, niñas y adolescentes que data del 2003. Espérate, Julia, los caballeros de aquí al lado son muchos. Bueno, pero ella quiere hacer referencia a los legisladores. Aclaro que mi posición siempre ha sido de que se apruebe el Código Penal. Me consta. Porque usted no puede sacrificar 400 y pico de artículos por 3 y 4 caprichos. Así no puede. Del lado que sea que usted tenga alguna posición de algún artículo, no puede sacrificarlo. Y Esa no es mi todo el posición. mundo puede ser feliz. Tú no puedes complacer a todo el mundo, pero Dios mío, mira lo que acaba de decir Julia. Imagínate que ahora tuviésemos un código penal, y yo no lo digo por este caso, lo digo por otros casos. Lo dije aquí en un momento fuera del aire. Yo soy víctima ahora mismo en un proceso que voy llevando de ese código penal. Mi familia es víctima del código penal actual. Entonces, la posición mía siempre ha sido no sacrificar la colectividad del código por caprichos. Claro. O por pequeños sectores que alzan su voz para volverse mayoría. Es así. Entonces, ¿qué pasa? Esto que está sucediendo hoy en día, lo que está sacando a la luz es una realidad que pasa día a día. Claro. O sea, lo que pasa es que nos mantenemos ajenos porque también hay un constructo social de normalizar este tipo de situaciones. Totalmente. Entonces, realmente esto no es nuevo. ¿Qué pasa? Tenemos también que diferenciar dos aspectos importantes, lo que es el acoso escolar versus lo que es el acoso infantil. Okay. Son dos vertientes distintas. Entonces, ¿qué requiere? Bueno, el acoso requiere la constante en el tiempo. Es decir, que haya pasado varias veces. Que haya pasado varias veces, ¿no? Que tenga un seguimiento. Uh-huh. Luego de esto también requiere la asimetría de poder, ¿no? Que ya sea en un modo jerárquico, la hembrita enamorada del varoncito, o en este caso el tema de deslumbrar, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis. A nosotros nos gusta explicarle a la gente las cosas bien con cucharita. Cuando tú hablas de jerarquía de autoridad, estamos hablando de que obviamente hay una diferencia. La de simetría. poder, no de autoridad. Porque Ok. no es lo mismo. Por ejemplo, una jerarquía de autoridad es, por ejemplo, tu jefe en el trabajo. No, sí, yo decía la simetría de poder, o sea, una simetría, que de verdad es una figura, significa que hay uno que está por encima del otro. Una simetría no es tan igual, no Exacto, es horizontal. no están a la par, no están Exacto, eso es lo que lineal, quería sino para poner un ejemplo, como tú dices, bueno, una niña enamorada de un varoncito, ya hay una vulnerabilidad en esa asimetría de poder porque él puede ejercer sobre ella, voluntaria o involuntariamente, un pedimento y ella acceder, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Te decía la constante en el tiempo, la asimetría de poder, la intención de dañar, de afectarte, ¿no? De generarte un mal. Y cuando nos vamos al marco de menores de edad, que es el acoso escolar, debe de ser entre pares, tienen que ser menores de edad. Cuando ya entra la figura del adulto, entonces pasa a ser el acoso infantil. Ok. Porque también lo sancionan dos legislaciones distintas. El acoso escolar se maneja a través de lo que es niños, niñas y adolescentes, la ley 136-03, porque las sanciones se aplicarán a menores de edad. Cuando ya entra la figura del adulto, entonces pasa al Código Penal. Me parece sumamente grave, obviamente creo que lo compartimos los tres, el tema de que no existe el acoso, porque si bien es cierto que todos estamos alarmados con este caso porque es un actor, es una joven extranjera, porque obviamente fue expuesto en un programa como el de Alicia Ortega, pero este tipo de situaciones en los barrios de la República Dominicana y en todos los estratos se da una persona que te dice, ven para mi casa, aquí yo te voy a dar tal cosa, e incluso le da seguimiento, lo persigue por la calle. Yo me acuerdo en específico un caso muy particular de una niña que sonó en el periódico hace muchos años, que era una niña de San Cristóbal, que había un señor que en su carro, literalmente todos los días, cuando ella salía del colegio, él no la tocó, él no se le acercó nunca, pero en su carro le voceaba, siempre le paraba fuera del colegio, Le bajaba el vidrio y le voceaba cosas de carácter sumamente plebe, por decirlo así, y la muchacha llegó a tener trastornos psicológicos que hubo que sacarla del país, porque ya ella obviamente temía por su vida, fue expuesta a palabras, a contenido que no eran aptos para su edad y tuvo unos impactos súper fuertes. En el caso de Andrés y esta jovencita, ya podemos determinar, no hubo constancia porque se denota en la llamada que ellos no habían compartido ni habían hablado en otras ocasiones, simplemente se habían conocido en un casting. Pero entonces, en este caso, él le dice, sal de tu casa
pero yo no voy a aceptar que tu madre sepa. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí es donde está el tema de que ya es un tema de abuso. ¿Por qué? Porque ya le está promoviendo, ¿no?, a través de un anzuelo a que ella salga de su casa. Los menores no tienen aún son sujetos de pleno derecho, pero no tienen la potestad de tomar decisiones sin la autorización de sus padres. Entonces, él, para poder tener el contacto con ella, para ese famoso casting, debió tener la autorización de la madre. Claro. Entonces, ahí hay varias violaciones, ¿no? Entonces, por eso te reitero que la ruta crítica que esto lleva es a una violencia psicológica a lo que él la sometió durante ese periodo de tiempo de esa llamada. Porque ella, gracias a Dios, y yo felicito cada vez que puedo a la madre, y creo que todas las madres que tenemos niñas debemos emular el sistema con el cual esa señora educó a su hija para que se supiese defender, porque lo estamos viendo ahí, pero puede pasar en la escuela. Puede pasar en una clase extracurricular en la tarde. Mira cómo tú contabas esta historia. Entonces, tenemos que dotar a nuestra niñez de las herramientas de este tipo de situaciones. Por ejemplo, pasa mucho por las plataformas digitales. Totalmente. Julia, una pregunta. Ok, el acoso fue descartado y no está tampoco tipificado porque él salió libre. O sea, él no le presentaron ningún tipo de cargos, pero no hubo un intento de sustracción de la menor. Mira, lo que pasa es que ahí tú tendrías que ir viendo también el aspecto, cómo esto se tipifica. Porque recuerda que él, volvemos otra vez, él la instiga, él la motiva, pero él no se la lleva. Él no llega a tener la planificación correcta de la emboscada. Entonces, pudieran algunos abogados tomar esa ruta, sin embargo, yo no la hubiese tomado por ahí. Si a mí me hubiese tocado tomar el caso, yo lo hubiese tomado por la vía de niños, niñas y adolescentes en el marco de la instigación, las amenazas, ¿no?, el tema de la violencia psicológica que él ejerció sobre ella, con fines cuales no los pudiera quizás sustentar, pero sí los pudiera suponer. Y una pregunta, en el marco de la ley en los Estados Unidos hay una figura que se llama endangering the welfare of a minor, of a child, que es poner en peligro el bienestar de un menor. Al él, como dice Orlando, tratar de sustraerla o simplemente convencerla de que salga de su casa a altas horas de la noche, sin permiso de los padres, sola, a una casa, él no está poniendo en peligro el bienestar de una menor y podría eso, ¿está eso tipificado? ¿Podría eso irse por ahí? Nosotros lo tenemos tipificado a la inversa, y es que nosotros tenemos lo que se llama el interés superior del niño, que es uno de los principios del Código de Niños, Niñas y Adolescentes, donde establece que las necesidades de los niños están por encima de las necesidades de las personas adultas y que hay que priorizarlos y escucharlos. Entonces, en este caso, plantearlo de esta manera, ¿no?, quizás no hubiese corrido la misma suerte que corrió ahora. Okay. Porque recuerden algo, señores, también. Y hay una serie de constructos sociales con los cuales nosotros tenemos que trabajar. Y aquí hay una problemática desde el sistema, y es una debilidad. Y es que el sistema no reconoce o no identifica la parte psicológica como tal en los casos de violencia o de abuso. Siempre hay que esperar, tristemente, la física o la sexual, para entonces darle el abordaje que realmente estamos esperando. Entonces, eso es algo que hay que trabajar desde el seno del sistema. Claro, porque si no te pone la mano, no te ha hecho nada. Ese es un tema donde hay aspectos que, bueno, yo creo que tú mismo una vez hiciste una denuncia de un comentario grosero en el cual tú te sentiste ofendida y tú recibiste entonces críticas de la sociedad. No, a mí me mataron. Porque la sociedad entiende que está normalizado. Claro. O sea, hay un tipo de abuso. Se entiende que si tú te pusiste, las niñas que se ponen el shortcito corto, con la blusita corta, le están dando un permiso social a ser abordadas en un marco sexual, y no es así. Señores, el otro caso famoso que tuvimos fue el cantante, muy reciente. Rochi. ¿Qué pasa con Rochi? El día que le están tomando la medida de coerción al principio, que me llamó bastante la atención, había otro urbano denominado el líder, Top of Point, algo así. Top of Point. Y él estaba muy indignado y ofendido, y su argumento era que las niñas sabían mucho. Y en ese momento le decían, sí, pero es una menor de edad. Y la resolución a la cual él llegó ese día fue que la ley hay que cambiarla. Entonces, el constructo social es no que ellas son vulnerables, que están expuestas, porque recordemos que nosotros somos el 3% de la población. Esa no es la realidad de la niñez.
Claro. Entonces, no es, la condición no era que ellas son vulnerables y están expuestas y que tristemente caen en esto. No, aquí es que, bueno, como ya saben, están en el medio, vamos a bajarle un ching a la ley. Claro. Es verdad que ellos lo decían eso. Exacto. Pero Entonces, hubo uno que defendió diciendo, pero yo duré un año con una que me llevé de su casa, no sé cuánto, ahí mismo en la corte. Y yo, pero caballero, no ayude porque... ¿entiendes? Entonces, sí, es verdad, abolimos el matrimonio infantil, pero que hay una problemática. Tú te vas a la parte real de la sociedad donde te tienen 7, 8, 9 hijos y cuando no los pueden sostener, se van donde el terrateniente, por denominar de una forma, de la zona y se la llevan con 11 o se lo llevan, porque hablamos de las niñas nada más, pero también están los niños. Y le dicen, mire, a mí me pasó hace unos muchos años atrás con un cliente en la zona de Sierra Prieta, que un señor fue y le llevó una niña de 11 años y le dijo, mire, con la madre, yo vine a traerle a esta muchachita que es mía, que salió de mis riñones para que usted la críe. ¿Qué le estaba diciendo? Ese señor me llamó, le dijo, usted lo que va a caer preso, usted que sinvergüencería la suya. Entonces, siguen pasando cosas, ¿no? Que crean o sostienen el constructo social de que se puede, de que está permitido. Entonces muchos expertos han ido a los medios de comunicación a decir, incluso mucho antes de que saliera la libertad pura y simple, a decir de que el camino a tomar había sido el de intento de secuestro. Tú bien nos has dicho que no, que tú te hubieses ido por el tema de abuso infantil, por el tema de niño y niña y adolescente. Pero tomando en cuenta lo que dijeron estos expertos que han ido a los medios de comunicación, ¿a qué tú entiendes que ellos se referían cuando estaban tan seguros de que por secuestro se iba a ir? Mira, yo no me puedo referir a eso, primero porque no los he escuchado, no he visto cuáles han sido sus sustentos y porque, como dicen, cada actor tiene su librito. Entonces ellos tendrán sus argumentaciones y tendrán sus sustentos. Yo recibí una llamada, yo participaba en ese momento, iba a un medio de comunicación, de una madre abogada, amiga mía también, de una niña, que me decía, ¿tú vas a hablar del caso? Y yo, sí. Y me dijo, la muchachita sabe mucho y ahí no hay expediente. Y a mí lo que me dio fue mucha indignación social, el hecho de que la madre de una niña entendía que yo no debía de hablar de esto porque la niña sabía mucho y que el caso se iba a caer. Entonces, hay muchas vertientes dependiendo de por dónde tú veas el caso como tal. Esto también ha sacado mucho a la luz el tema de la diferencia en los extractos sociales del acusado, de que se ha querido también, yo soy muy crítica de nuestro sistema judicial, que es muy débil. Sin embargo, te puedo decir que para mí la sentencia fue correcta conforme los elementos constitutivos que le presentaron al juez. Y no que ha sido un tema que ha sido manipulado quizás por un aspecto socioeconómico, a mi parecer. Yo te iba a preguntar, más o menos en esa línea, te voy a hacer una pregunta directa. Tú como abogada, cuando viste el reportaje, si lo viste, pero la información, ¿tú sabías que no tenía sustento ante un juez? Yo entendía que no iba a tener sustento. Entonces, a raíz de esa pregunta te hago la siguiente. Porque nosotros sufrimos a veces de no dar el beneficio de la duda a algunas autoridades y se criticó que esa denuncia había sido colocada hace 1 o 2 meses, no recuerdo bien, quizás más tiempo, 3 meses, y la Fiscalía del Distrito Nacional, específicamente el departamento el departamento que recibió la denuncia, Que fue violencia de género, ¿no? creo que fue violencia de género, no había reaccionado. Y cuando vino el bullicio en las redes y los medios, la presión mediática. La justicia social digital. Exacto. Pero pudieran haber sacado conclusiones la fiscalía de que realmente no tenía elementos, sustento. Bueno, ellos pudieron haberlo sacado. También pudo haber pasado que hay que empujar los procesos. No es solamente tú ir a poner la denuncia, tú debes darle el seguimiento. Quizás también recordemos que violencia de género tiene una saturación, ¿no?, de procesos y usted tiene que perseguir la acción. Entonces, más allá, no les quitaba que debieron haberlo llamado, debieron haberlo investigado y poder descartar previo, ¿no? Pero lo que al parecer, porque no dominé el caso en ese aspecto, en la parte operativa, fue un caso más que se quedó archivado. Y una pregunta con respecto a lo que tú dijiste del tema de los estratos sociales y demás.
no vamos a tapar el sol con un dedo. Y hemos visto que la justicia ha sido bastante fuerte con algunos actores vamos a decir, estratos sociales un poco más desprotegidos, o en el caso específico de personas que tienen que ver con el medio urbano. Mucha gente, como bien tú dijiste, ya tú explicaste que según desde tu expertise, ese era lo correcto y era lo que decía la ley. Más bien, si hubiese, por lo que hemos vivido, ¿tú crees que si hubiese sido un musicólogo, un Rochi otra vez, un Omega el fuerte, una persona de estas, esta libertad pura y simple hubiese sido lo mismo o probablemente le dan sus 3 mesecitos de coerción en lo que se averigua el caso? Bueno, lo que pasa es que recuerda que eso que mencionaste ya tenían un precedente anterior. Y en el caso en cuestión, él no tenía un precedente anterior. Entonces ahí pudieran haberse dado pues otros elementos, ¿no? Como tal. Si tú te das cuenta, recuerda qué dijo la jueza cuando Rochi pidió la libertad y se le negó. Dijo, yo no lo puedo soltar por estos mismos aspectos, por usted ser un artista. Pasa nuevamente que él vuelve y solicita la medida de coerción. ¿Qué sucedió? Exactamente lo que ella dijo. ¿Qué hizo Rochi el domingo? Se tiró de un helicóptero, hizo un concierto. Usted tiene un proceso de investigación. Al otro día, ¿qué debió haber hecho la fiscalía? Llamarlo a capítulo. Te digo que yo hubiese como fiscal solicitado otra vez que se le cambiara la medida de coerción. ¿Por qué? Porque tú estás mostrando debilidad como sistema judicial y le estás enviando un mensaje errado a la población. Claro. Mira, Julia, dentro de estos temas, ¿cómo están los niveles de acoso infantil en las escuelas, los colegios aquí en República Dominicana? Mira, esto es una problemática que estamos viviendo día a día y que cada vez va intensificándose más. Recuerden que el acoso, ¿no? El niño agresor viene de un sistema de violencia, ¿no? En su casa está siendo víctima de algún tipo de agresión que la reproduce en la escuela y detecta una potencial víctima. Vemos que cada día los niveles de violencia, los niveles de crispación social están aumentando por los factores económicos y una serie de factores más que llegan, el desmembramiento de la familia y la intolerancia en la cual estamos. Pues obviamente todo esto que lo vive el niño en casa va a la escuela y lo refleja. Entonces, esto tenemos que ir cada vez, yo digo mucho en los momentos que voy a los espacios, hay que abrazar a la sociedad. Hay que empezar a trabajar la cultura de paz, hay que trabajar la cultura de tolerancia. ¿Por qué razón? Porque el niño reproduce lo que vive en casa y lo lleva al ambiente escolar. Entonces ahí es donde esto se va masificando. Y lo otro es educar a la población. La cultura de comunicación. De qué es acoso. ¿Por qué? Porque burlarte, señalar a un mismo niño, criticarlo, hacerlo delante de tu hijo, tú estás cometiendo un acto de abuso contra otro menor. Tú sabes que yo tengo dos preguntas. Cuando se le da la libertad pura y simple, el abogado del actor emite unas opiniones, dice ahí no hay caso y No, eso estuvo todo estructurado desde el video de ellos dos llegando a la fiscalía que distribuyeron en los medios. Él hizo, y honestamente yo lo hubiera hecho también, él se tomó sus 2 días para hacer su debida diligencia de qué había, cuáles pruebas. Y hacen su video y llega todo estructurado. Perfecto. Él sale la libertad pura y simple, el abogado emite unas opiniones y luego un genio del periodismo, diría yo, agarra y dice que en el caso ahora de que se le dio la libertad pura y simple, que si la familia del actor y el actor iban a incurrir en una querella por difamación, ya que su gran carrera había sido afectada y su imagen. ¿Tú crees que esto es algo que puede pasar? ¿Puede esto voltearse y convertirse la víctima ahora en revictimizarse y ahora pasar un proceso y perder? Bueno, mire, el artículo 14 del Código de Niños, Niñas y Adolescentes establece que la sospecha o el conocimiento de un potencial abuso contra un menor de edad debe ser denunciado. La omisión o la negligencia se castiga y que la persona que lo denuncia está exento de responsabilidad. Yo entiendo que no prosperaría. Muy bien. O sea que creo que debe seguir su camino en su carrera. Y en el caso de la familia de la niña, ¿tú crees que debe apelar o buscar otra forma de denunciar
Mira, lo que pasa es que ya sería muy complejo porque entonces tendrían que cambiar la tipificación, tú no me puedes someter 2 veces por lo mismo. Entonces ya sería revictimizar pues como tal el proceso. Yo creo que este caso nosotros debemos de ver ya como sociedad lo positivo que trae. ¿Qué trae esto de positivo? Bueno, La conversación. la necesidad urgente de el nuevo Código Penal, la necesidad urgente de la renovación del Código de Niños, Niñas y Adolescentes y tercero, de abrazar a la sociedad con una problemática que la tenemos enfrente y hemos normalizado sin darnos cuenta. Julia, de mi parte yo tengo una última pregunta, no puedo dejar de hacértela. Uno de los temas del Código Penal que ha suscitado un cierto nivel de debate es la famosa corrección de los padres a los hijos con... el código ha puesto con violencia, pero la pela. O sea, vamos a ponerlo de la siguiente manera. La pregunta es bien directa. ¿Dónde está la línea entre, obviamente, abusar de un niño con violencia y una pela? Porque, óyeme, yo creo que a todos aquí nos dieron una pela. Y no quiero decir ni que se entienda que uno está promoviendo la violencia, ni mucho menos, pero una Son pela... aguas oscuras, amigos. Cuidado. No, pero Hazle óyeme, caso. una pela, el taco volador. La chancleta O sea, que la dobla. chancleta. No, la nalgadita, los pellizcos mira, que daban las abuelas. Esos son unas Una, pelas que todos una vivimos. una pela te ponía en cintura. Entonces, Pero había niveles. ojo, por eso digo, no estoy fomentando, pero ustedes me entienden a mí. Cuando yo hablo de una pela, lo que es una pela. Dime tu opinión sobre ese tema. Mira, la realidad es que ya a través de los tiempos se ha demostrado que la disciplina positiva es la disciplina que se debe de aplicar. El sistema de corrección a través de mostrarle al menor cuáles serán las consecuencias de sus acciones. Entonces, no hay manera de tú sustentar ningún tipo de pellizco o manejo, aun cuando son constructos sociales. Porque yo, que soy madre de una niña, el otro día le dije, ay, mi hija, tú me vas a hacer fracasar, por Dios, tú me vas a hacer perder la carrera, estate quieta. ¿Tú me entiendes? O sea, a uno le pasa, a uno quiere, tú sabes. Pero realmente hay que ir rompiendo esos constructos de la corrección. Tenemos que empezar a trabajar la disciplina positiva. O sea que la pela hay que sacarla del sistema. Pero entonces, no, porque señores, era una cosa complicada. Lo que Es te digo es, difícil. por ejemplo, queda en el código, si queda como se redactó en un momento, de que un niño puede denunciar a su papá. Pero o sea, porque una pelita, no, ¿cómo fue que tú dijiste? Una nalgadita, ¿verdad? Obviamente es diferente de un correazo. Entonces, tú me entiendes la pregunta. O sea, ¿qué pasa? yo pienso que debe de quedar un poco más preciso para evitar distorsiones. Mira, Orlando, letra muerta, de letra muerta estamos nosotros llenos, jurídicamente hablando. Entonces, el problema no solamente está en la legislación, que la necesitamos, porque lo dije del primer momento. Y vuelvo otra vez, es que el problema está en el seno social, en el aspecto cultural. ¿Por qué? Porque independientemente de cualquier cosa, si tú no educas a tu población, que es un rol que viene de la sombrilla del Estado, en su rol paternalista, ¿no? Y educas a la sociedad, independientemente, tenga el código o no, le van a dar la pela. Independientemente... Es igual que el aborto. Pueden hacer lo que quieran, las mujeres van a seguir abortando. Bueno, te voy a decir algo, y se va a escuchar feo, y con todo el respeto, y no quiero que se malinterprete, pero yo recuerdo en mi época de muchacho que se decía siempre que habían ginecostetras que se dedicaban a eso con un segmento de la población. Claro. Los carniceros. Y los padres la llevaban. Entonces, ¿qué sucede? Y también hay niveles donde usted coge su muchacha, se va de viaje a un país donde está permitido, lo aplica allá y vuelve. Entonces, es aquí, miren, es ahí, es la conciencia. No es que usted hace la cirugía bariátrica y se va a quedar flaco porque va a volver a comer. Es aquí que hay que trabajar a la gente. Claro, tú sabes que con respecto a lo de la pela, Orlando, tú sabes que lo que pasa, que nosotros, por ejemplo, vivimos en la época de la nalgadita, el pellico. Mi abuela era una que agarraba y te conectaba. Oye, ella enganchaba el pellico y ella era chiquitica, como de 4'2", y ella daba la vuelta, el cuerpo entero le daba la vuelta. Al cuerpo entero, señora, le daba la vuelta. Y eso te quedaba, ya tú sabes, como eso dolía más que un batazo. Y nosotros todos vivimos eso. Pero tú sabes lo que yo aprendí siendo madre, sobre todo, que
que cada persona percibe, siente y le afecta la pela de una forma diferente. Porque en mi caso, a mí nunca me dieron pela. Nunca. Nunca en mi vida a mí me dieron una pela. A mí tampoco me ponían de castigo. Yo hoy por hoy, como un adulto, digo, me debieron de haber dado en algún momento porque yo era bastante tremenda, o me debieron de haber quitado algo para que yo tuviera un margen de consecuencia, el cual no tuve. Y esto es algo que ya yo he trabajado, he sanado y he hablado con mis Las padres. famosas heridas emocionales. Claro, de los psicólogos. Claro, entonces, y bueno, y tú que conoces a mi hermano sabes que tenemos una familia bastante especial que es bastante flexible y siempre fuimos muy liberal en ese sentido. Pero teniendo una hija, yo me he dado cuenta que lo que para ti es una nalgadita, para tú corregir a tu hijo, el receptor, que es el niño, lo puede ver como una nalgadita o lo puede ver como un acto súper de violencia de la madre, de traición de la madre, y eso tiene unos impactos psicológicos en el niño que nosotros no podemos medir ahora mismo, ¿entiendes? Nosotros no podemos, hay gente que le daban palo en su casa y hoy por hoy te dicen, no, a mí me lo tenían que dar. Gente que construyeron una emocionalidad súper fuerte, pero hay otros que son víctimas precisamente de esa violencia que subieron desde niño y te dicen, es que yo nunca he servido porque cambié en mi casa, yo decía ají y me daban una galleta. No, pero es el extremo. Ese Claro, es el extremo. Pero lo que te digo, la percepción de violencia puede ser esto o un trompón, depende Correcto, de cada niño. Depende de cada correcto. niño. Ya ahí lo que dice Julia tiene todo el sentido. Hay un constructo social. Exacto. Y es un tema de aquí. Yo estoy de acuerdo. O sea, lo que yo quiero, vuelvo y repito, ese es un extremo, el que tú acabas de presentar. Yo conozco gente también que toda su vida decían algo y o sea, había un abuso de violencia. Pero, como digo una cosa, digo la otra. Los extremos no son buenos. No. Los No, extremos no son totalmente buenos. no, pero te digo algo. A veces las palabras hieren más incluso que físicamente. 100%. La famosa Sí, sí, pela. 100%. A veces tú dices, mira, mejor me hubiera dado una galleta que eso que tú me dijiste. 100%. Entonces también tenemos que empezar a entender de la violencia psicológica, afecta, daña, tiene que ser sancionada. Gracias, Julia, por acompañarnos. Es un tema, es un tema importante y sobre todo para mí lo clave es un tema de la mentalidad de nuestra sociedad. Independientemente de puede haber una ley, puede haber un código penal, puede haber, en fin, pero si nosotros no cambiamos nuestra cultura y nuestra mentalidad, lamentablemente se repetirán episodios de esta naturaleza. Gracias por acompañarnos en La Trinchera. Esperamos tenerte con otros temas, porque lo dije al inicio, tú eres multifacética en distintos temas. Tenemos que hablar del divorcio. En materia de derechos de familia es un tema que podemos tratar, pero por ejemplo más adelante podemos hablar del año escolar que inicia. Julia también tiene un expertise en temas educativos y con mucho gusto pues nos encantaría tenerte nuevamente en La Trinchera para tratar estos temas. Gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Faya Media, darle follow en Instagram, también seguirnos en Spotify, en Apple Podcasts y en TikTok, donde estamos presentes también, y para que puedan disfrutar todo el contenido de la plataforma de Faya Media. Será hasta el próximo capítulo.